Estamos en el libro de Hechos, bien. Y en el capítulo 16, bien, bien. Me pone contento que se acuerden. Pero cambiamos totalmente el primer domingo del mes y vamos a ver la obra de Cristo. Siempre tratamos de apuntar no solo al Evangelio, sino a la obra del sacrificio de Cristo. Ese glorioso intercambio, como cantábamos. Y hoy vamos a estar viendo un acuerdo entre Dios y Cristo. O mejor dicho, el título del sermón de hoy es El acuerdo entre Dios y Cristo. Nosotros sabemos por las noticias que se firman muchos acuerdos, ¿no es cierto? No nos damos cuenta y se firman acuerdos de los distintos gobiernos o de nuestro gobierno con otros países. Y se firman acuerdos que nosotros ni estamos enterados, nos enteramos después que se firmó un acuerdo, que se firmó un tratado. Vieron que, como dicen ahora, que nos endeudaron por generaciones. Y entonces todas cosas que se hacen sin que nosotros sepamos cabalmente. Pero después salen a la luz. Bueno, lo que hoy vamos a ver en la palabra de Dios es un acuerdo que se hizo entre Dios y Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero un acuerdo que trajo un beneficio que es para nosotros. Un beneficio para aquellos que Él llama por su gloria y para su gloria. Y nosotros podemos ver también que en la palabra de Dios hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde se nos dice que hay un pacto y un acuerdo entre Dios y Cristo. Y a su vez, todo esto concerniente a todo el tema de la salvación y la redención del hombre. La salvación del hombre no es que a alguien se le ocurrió cómo podíamos acercarnos a Dios, inventó algo. O cómo podíamos cambiar nuestra vida e inventó algo. Se le ocurrió una genial idea. Todo eso proviene de Dios. Todo eso proviene de Él y de su Hijo Jesús. Todo eso es un acuerdo, un pacto entre dos, entre Dios, Cristo y por supuesto el Espíritu Santo, la preciosa y bendita Trinidad. Y a su vez también el hombre por sus obras no se puede salvar. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. Si nosotros fuimos creados para adorar a Dios y ahora no podemos tan fácilmente adorar a Dios, ¿por qué? Tiene que haber un problema. Porque nuestro corazón nace alejado de Dios. Cuando nacemos, cuando salimos del vientre de nuestra madre, nacemos con un corazón alejado a Dios. ¿Alguno de nuestros hijos cuando fue creciendo o cuando nació salió del vientre de la mamá, dijo: gloria a Dios, léanme el Salmo 23, Salmo 91, quiero leer Juan 3:16, quiero crecer para evangelizar? No, nacemos alejados de Dios. Y mientras vamos creciendo, vamos dando más evidencia de que no queremos saber nada con Dios. Nuestras rebeldías, los caprichos, todo se va sumando. Hasta que vamos creciendo, la edad de 10, 11 años, 12, y nos vamos dando cuenta que todavía no queremos a Dios. Papá y mamá me llevan a la iglesia, pero no tengo ganas de venir. No tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de levantarme temprano. Porque esa es la condición del hombre. Nace separado de Dios. No podemos hacer algo que no tenemos fuerza. Tiene que haber algo externo que me ayude a desear ese propósito que es glorificar a Dios. Entonces, tiene que haber en la salvación del hombre esa obra que no puede salvar al hombre. Decimos que hemos caído todos en Adán, nacemos con una simiente degenerada, generación de víboras, dijo Jesús. También apóstatas, rebeldes, merecedores de todos los juicios temporales y espirituales y eternos. Pero sin embargo, en su plan eterno y su propósito eterno, Dios nos concibe o no concibe condenar a todos. No concibe. ¿Sería justo que el Dios de los cielos, el creador del universo, condenara a todos los hombres que no le adoran a Él, que no le glorifican a Él, que está su corazón lejos de Él? Sería justo, porque Él es el Rey, Él es el dueño. Su palabra dice que mía son todas las almas de este mundo. Todas las almas le pertenecen al Señor.
Y eso no quiere decir que todos seamos salvos. Lo que está diciendo es que todas las almas, al pertenecerle, Él puede escoger a los que quiere salvar para su gloria. Y los rebeldes y los que están en contra de Él y siguen su corazón así, tienen la misma oportunidad de seguir o conocer o estar en Cristo. Pero siempre está la oposición, siempre está el rechazo. Y Dios los entrega a sus pasiones. Hay un libro de la Biblia que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, Panorama, lo compartió nuestro hermano Pepe, Oseas. ¿Ustedes se acuerdan de Oseas? Y Oseas, había un problema en la época de Oseas. La nación era una nación rebelde. La nación era una nación donde había decadencia moral y el pecado dominaba la vida social y espiritual. Y Dios veía todo eso, que el pueblo de Dios se iba tras esos dioses o pecados que el Señor le había dicho, no hagan, no lo hagan. Sin embargo, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Miren ahí en Oseas, acompáñenme a Oseas, capítulo 11, versículo 8 y 9. Oseas capítulo 11. Relata ahí el pensamiento del Señor. Fíjense, dice una parte, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dice más adelante ahí, no ejecutaré el ardor de mi ira, porque Dios soy y no hombre. Esto nos habla que el Señor en su paciencia y en su misericordia, Él no va a destruir a los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese corazón donde le duele todo lo que hace su pueblo, donde ve el pecador. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de Dios, de su atributo, que es su paciencia. Su paciencia hace que nosotros procedamos al arrepentimiento. Dios es paciente con todos. Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, Dios no va a tolerar esa conducta del impío. Y un día va a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y va a tener que enfrentar la ira de Dios. Pero mientras tanto está la misericordia del Señor, la paciencia del Señor. Y acá en el libro de Oseas está reflejada y después leen los otros libros de los profetas menores, constantemente el pueblo de Dios yéndose tras dioses, Dios recordándole su pacto, teniendo misericordia. Pero el juicio del Señor no se tarda, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Y todos sabemos que vamos a presentarnos un día delante de Dios cuando nos morimos. ¿Saben eso? Todos. Niños, grandes, pequeños, todos nos vamos a tener que enfrentar ante el tribunal de Dios. Nos vamos a tener que enfrentar ante el Señor. Y vamos a estar delante del Señor soberano para su juicio particular. Y deberás apelar también delante del Señor con las verdades bíblicas. ¿Qué le vas a decir de la condenación que tal vez está tu alma delante de Dios? Hermanos, podemos tener una prueba, o cuando íbamos a la escuela, ¿y qué decíamos que le hacíamos a los profesores cuando no estudiábamos? ¿Qué vas a decir en el oral? Y yo le voy a guitarrear un poco. Voy a decirle muchas palabras. Y tal vez lo envolvíamos, pero al Señor no lo vamos a poder envolver. Ese día no vamos a poder guitarrearle al Señor, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida. ¿Qué le vamos a responder respecto a nuestra alma? Entonces, quiero presentar este tema en esta mañana y lo voy a hacer de una manera gráfica, No voy a hacer ninguna obra de teatro, nada, no me voy a disfrazar de nada, pero quiero que con la gráfica de mis palabras pueda ser lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender. Así que vamos a orar una vez más. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes en este día a poder comprender esto que vamos a considerar. Señor, nuestra alma en esto necesita la respuesta y está en tu palabra, Señor. Mira a tu iglesia, Señor.
provéeles todo lo que necesitan conforme a tu palabra. Señor, no entiendo cómo utilizas a un miserable como yo, Señor, para poder compartir tu palabra. Pero sé, Señor, que limpias los vasos, Señor, para que sean esos vasos de honra. Te pido la asistencia de tu Espíritu, Señor, como siempre lo necesitamos. Y ayuda a tu iglesia, mis hermanos, amigos, niños que hoy están acá, para que tu palabra sea una espada que penetre, Señor. Un martillo que quebrante, que sea ese fuego que consume. Y que podamos salir de acá glorificando tu nombre. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Quiero mostrar esto de una manera gráfica para nuestra mejor comprensión, asistiendo a ese acuerdo que fue hecho entre Dios y Cristo. Entonces yo lo voy a manifestar de esta manera. Vieron que arranqué diciendo que hay acuerdos que se firman, ¿no? Ahora hubo un acuerdo que ocurrió y que nosotros no vimos, no asistimos. Pero ese acuerdo está revelado en la palabra. Lo que ocurrió entre Dios y Cristo está acá en la palabra de Dios y hoy lo vamos a ver y hoy lo vamos a descubrir. Entonces, lo que quiero hacer yo, y esto me han ayudado mucho los puritanos, donde de una manera muy vívida ellos presentan gráficamente el propósito eterno de Dios. Vamos a ver cómo fue este acuerdo y quiero ponerlo como en un diálogo. Y entonces tenemos dos personajes principales, donde Dios el Padre habla con Cristo el mediador. Imagínense eso. Este es un acuerdo que hay entre Dios y el Padre hablando con Cristo su Hijo, que va a ser el mediador. Y entonces, Dios dice algo así: considero a Adán y a su simiente una simiente degenerada, de apóstatas, rebeldes, que están en contra de mí. Se merecen todos los juicios temporales, espirituales y eternos. Por tanto, Dios el Padre le dice a Cristo el mediador, Dios le está diciendo a Cristo esto: he determinado mostrar misericordia por millones de ellos, salvarlo de la ira que vendrá y llevarlos a la gloria. ¿Y dónde está esto? Bueno, acompáñenme ahí a Apocalipsis capítulo 7, porque ustedes dirán, ¿lo estás inventando esto? No, momento, déjenme argumentar. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está el plan de Dios, ese es el plan de Él. Acá está el final, pero eso es lo que Dios empieza a tramar con su Hijo Jesús. Es lo que Él está tramando, lo que Él está planeando, es un acuerdo. Y fíjense que dice que están de pie delante de Él, son muchos, es una gran multitud que nadie puede contar, vestidos con unas vestiduras para esa ocasión, y están diciendo: la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y es exactamente eso. La salvación es el plan y el acuerdo entre Dios y Jesús. No es la iglesia. Una iglesia no salva, un papa no salva. El acuerdo es entre Dios y Cristo, entre Dios y Cristo. Miren ahí también en Gálatas capítulo 3, por favor. Vamos a ver varios versículos porque tengo que argumentar este diálogo que está en toda la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Voy a leer Gálatas 3:10 y me voy a saltear a otro versículo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero.
Una razón poderosa por la que no podemos ser justificados de otro modo que haciendo del Evangelio por medio de la fe. No podemos ser salvos por las obras de la ley. ¿Quién puede cumplir el decálogo o los 10 mandamientos? No podemos cumplirlo nadie, todos hemos fallado. Infringimos en un punto, somos culpables de todos. Entonces estamos todos perdidos. ¿Quién puede ser salvo por obras? Y esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Quieren ser salvos? Tienen que serlo por las obras de la ley. Sin embargo, ahora está el acuerdo. Dios entiende que nadie va a poder llegar a la salvación por sus méritos, porque nacen alejados de Él, con un corazón que no le aman, que no lo quieren, que no quieren estar cerca de Él, que no quieren su presencia, que no quieren leer la Biblia, que no quieren orar, no quieren venir a la iglesia, no quieren vivir una vida de santidad. No pueden, por más que se esfuercen, no pueden. Necesitan una fuerza exterior, necesitan algo externo que los rescate. Y acá está, versículo 13, Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó, dice, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y noten ahí, hermanos, que si nos apoyáramos en la ley, estaríamos perdidos, porque la ley nos condena. La ley nos condena. La ley nos condena. Dice la Nueva Versión Internacional, versículo 10, porque todos cuantos confían en la observancia de la ley se hallan bajo maldición. No puedo ser salvos por mis propias obras. No puedo ser salvo por mis obras. Tengo que ser salvo por la obra de otra persona. De otra persona. Pablo prueba esta afirmación apoyándose también en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, donde dice de aquel que es maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el rollo de la ley para ponerlas por obra. Entonces nadie podría cumplir la ley a la manera de la perfección. ¿Saben los 10 mandamientos? Bueno, algunos lo saben. Los niños estudiaron los 10 mandamientos, ¿no? Sí, estudiaron los 10 mandamientos. Si les digo que los digan de memoria, no los voy a poner en ese compromiso. Pero de todos los mandamientos, digan en que pueden guardar todos, hacen todo a la perfección. Y se empiezan a autoexaminar y se van a dar cuenta que no cumplimos los mandamientos. Y hay un problema. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Y esto es el problema que Dios ve en el hombre. Dice, no pueden cumplir la ley. No pueden cumplirla. Y si se apoyan en la ley, en las obras de la ley, no lo van a poder hacer. Entonces, nadie podía cumplir toda la ley al nivel de perfección que requería la santidad y la justicia de Dios. Por otra parte, la ley forma todo un conjunto enlazado como los anillos de una cadena. Si se rompe uno, se rompen todos. ¿Vieron las cadenas que tenemos, o algunos, yo no tengo, que tienen colgadas en el cuello? Se rompe una y ¿qué hace? Se cae todo, se pierde. Bueno, así es. Uno solo, se cae todo, se rompe todo. Por tanto, ahí en el versículo 13 que lo leímos, en adelante, se muestra el remedio de Dios, o que Dios usó, a fin de que la bendición sea para todos los hombres, tanto del Nuevo Testamento como los del Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles. Dios responde y le dice a Cristo, vos vas a ser el mediador. Los hombres no pueden, están lejos, nacen desobedientes, transgreden mi ley una y otra vez. Necesitamos a alguien perfecto. Y ahora Cristo pasa a ocupar ese lugar. Entonces, pongámoslo así. El Padre le dice al Hijo de esta manera. De esta forma, vos vas a satisfacer mi justicia por los pecados de ellos. Es un acuerdo entre Dios y Cristo. Dios le dice a Jesús, vas a satisfacer mi justicia porque ellos no la pueden satisfacer, no la podemos satisfacer. ¿Quién la va a satisfacer? Tiene que ser alguien perfecto.
vos vas a ser el que lo va a satisfacer. Mientras tanto, el hijo está callado escuchando, pero es un acuerdo entre los dos. Es un acuerdo entre los dos. Por eso dice, habiéndose hecho maldición, dice acá, habiéndose hecho maldición, no maldito, no maldito, habiéndose hecho maldición, Dios le dice, vas a cargar el pecado de mis escogidos, vas a cargar el pecado de aquellos que yo escogí desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿nos entra esto en la cabeza? Y yo espero que no, que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación de este mundo. Pero el Señor ya tenía un plan. Al Señor no les agarra incontingencias como a nosotros. No nos sorprende nada como a nosotros si tenemos que hacer un plan B. Todo es un mismo plan de redención de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Este es el plan de Dios. Él le dice a Cristo esto, que Él va a ser el mediador, que la justicia de Él va a ser satisfecha en Cristo. Y miren lo que Isaías profetizó. Isaías 53, 6. Cargó el pecado de todos nosotros. Cargó tu pecado, cargó mi pecado, porque no podemos salvarnos, no podemos llegar a Dios, no podemos reconciliarnos con Dios. Pero el deseo de Dios es que nos reconciliemos con Él. ¿Cómo vamos a decir que Dios es malo? Miren qué precioso amor, que Él está tramando todo esto para que nosotros, que no podemos salvarnos y que nos merecemos justamente el infierno, ahora Él haga todo un plan para que nos acerquemos a Él, en el cual nosotros no participamos. No participamos. Como esos acuerdos que hacen y no sabemos nada. No participamos, no hay nada. Como hoy oró el hermano Rafael, solo aportamos el pecado en ese plan. Por eso también Pablo le dice a la iglesia de Corinto, miren ahí en 2 Corintios 5, 21. Y hoy les voy a hacer recorrer un poco la Biblia para que veamos este diálogo. 2 Corintios 5, 21. Dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros a fin de que lleguemos a ser justicia de Dios en Él. Entonces, ¿el diálogo es correcto? Sí, es correcto. Yo tengo estos argumentos acá. El Padre le dice al Hijo, vas ahora a satisfacer mi justicia por sus pecados. Ese es el plan, ese es el acuerdo. Y es lo que Pablo también está escribiendo acá, lo que Isaías profetizó. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la ira de Dios que merecías, pecador, yo y pecador vos, cayó sobre los hombros de Jesús. Toda la ira. Podemos recibir la ira de una paliza, de una persona. No es nada a comparación con la ira de Dios, con la ira manifestada de Dios. Jesús cargó la ira de Dios. La ira recibida una vez en el Gólgota por el Hijo de Dios es esa ira venidera que debes huir corriendo a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe si todavía no lo hiciste. Porque el día de la ira se acerca. El día del juicio de Dios se acerca. Y tenés que correr a la cruz de Cristo porque hay alguien que sufrió la ira por vos. Mientras tanto, si seguís negando a Cristo, si seguís en tus pecados, si no te arrepentís, si no crees en Cristo, un día vas a recibir la ira de Dios. El justo juicio de Dios, dice la palabra. Justicia, expiación, justificación, redención, regeneración, son algunas palabras que deberíamos anotarlas y ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Porque nos van a traer paz y consuelo a nuestras almas también. Es tan necesario. Habiéndose hecho maldición, leímos ahí, cargando el pecado de todos nosotros. Esto es lo que se llama la expiación vicaria de Cristo. La expiación vicaria de Cristo. Cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Y esto se enseña en toda la Escritura, y en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si después quieren saber de la expiación vicaria de Cristo, tengo una lista
enorme de textos que yo los traje anotados, no lo vamos a ver, pero me los piden y yo se los paso. Pero ahora, en este pacto que hubo entre Dios y el Padre y Dios el Hijo, el Padre le dice otra cosa. No solamente Cristo vos vas a cargar, vas a hacer la justicia que tiene que ser satisfecha, la vas a satisfacer vos, porque ellos no pueden. Y yo quiero que ellos se acerquen a mí. Quiero volver a tener comunión como fue con Adán. Quiero tener esa relación. Entonces le dice, vos vas a cumplir eso, vos vas a morir, porque tiene que haber una muerte, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre. Todo esto se enseña en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios acuerda algo con el Hijo. Y Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, pero yo no solamente voy a hacer que estas personas que yo escojo para mi gloria, yo te los voy a dar a vos como un regalo. Te los voy a dar a vos como un regalo. Dice algo así. Además te los voy a dar a vos o a ti, a fin de que los cuides y los lleves a mi reino para la manifestación de la gloria de mi gracia. O sea, no quiere, hermanos, no solo el acuerdo era un acuerdo que faltaban cosas. Noten que es un acuerdo perfecto. Estoy muerto. Se acuerda entre Dios y el Padre que me salven, que me resuciten, me abra los ojos y me traiga hacia Él. Ahora vengo a Cristo. Mi alma vive, mi vida vive. Veo a mi Creador. Pero no solamente eso, dice, y no los vamos a dejar solos, porque vos vas a estar con ellos. Ellos te van a amar, te van a glorificar y vos lo vas a asistir. ¿Dónde dice esto en el diálogo? Acompáñenme a Juan capítulo 17, por favor. Y miren ahí. Qué interesante. Juan capítulo 17, versículo 2. Si hay oraciones en el mundo, esta es la más importante de todas, la más importante, porque esta oración es escuchada por Dios y la hace el Hijo. Está Jesús orando y el Padre está escuchando. Y miren lo que dice el versículo 2. Versículo 1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Ven el acuerdo? Ya había un acuerdo previo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Dios dice, yo te los voy a dar a vos. Son tuyos. Te pertenecen los escogidos. Por eso, hermanos, no somos más posición nuestra ni de Satanás. Somos de Cristo. Somos esclavos de Él. Estamos en Él, le pertenecemos a Él. ¿No querés estar con Él? Si te salvó. Por supuesto que me voy a abrazar a Él. Me salvó de un lugar donde yo no podía rescatarme de ninguna manera. Me esperaba la ira de Dios. Ahora Él me salva. Pero noten ahí también el versículo 6 de esa oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Ven que hay una pertenencia? Señor, los escogiste. Eran tuyos. Y ahora me los diste. Son míos. Pero en definitiva somos de Dios. Porque el Padre y el Hijo es lo mismo. Somos de Él. Pero le pertenecemos a nuestro Salvador. Y han guardado tu palabra. Acá también está hablando de los discípulos, de los discípulos. Pero noten lo que dice el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Hermanos, el acuerdo del Señor. No solamente por los discípulos, el acuerdo que hay entre Dios y Cristo por nosotros hoy presentes. Ah, sí, ¿Él acordó el Señor? Sí acordó. Miren ahí el versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entramos en el acuerdo del Señor si somos hijos de Dios. Y hermanos, esto nos tendría que hacer saltar del banco de alegría, porque es un acuerdo entre Dios el Padre y Cristo, diciéndonos los salvamos, los rescatamos para mi gloria. Y no solamente eso, ellos no van a estar más solos, no los dejamos, no es algo que pasa en la cruz y se olvidó. Es algo que van a estar todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y aun cuando vayamos a la presencia de Dios, y ahí va a estar nuestro Salvador, nos va a recibir. Porque somos de Él, somos de Él. Nos va a decir, te estaba esperando, no sé lo que nos va a decir, pero sos mío, me perteneces. Cuando el Padre, al darle al Hijo el poder para salvar a su pueblo y al recompensarlo por esta tarea, también lo recompensa al Hijo y le dice, Hijo mío, le dice el Padre, van a ser ellos tu recompensa, los que serán salvados en tu nombre, en tu nombre. Cristo muere en la cruz y el gozo está puesto delante de Él. Y nosotros corremos la carrera de la fe por el gozo que tenemos en Él, en Cristo, en Cristo. Ahora se le da al Hijo como regalo al Padre ese don, como acción inicial de autoridad sobre toda carne. Y esto está planeado desde la eternidad. La expresión toda carne ahí se tiene que entender también como un hebraísmo que ahí está en el texto, que indica todas las personas. Y realza la debilidad del hombre, tal como es por su naturaleza. El hombre no necesita a Dios, dice. Yo no necesito de Dios, yo me puedo salvar solo. Error, toda carne necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. No solo provienen los elegidos de todas las naciones, sino que a fin de reunirlos Jesús ha recibido autoridad sobre todo el mundo sin excepción. La raza humana como una unidad. Toda le pertenece al Señor, toda le pertenece al Señor. Todas las almas, a fin de salvar a algunos de entre todas las naciones y que los salva. Y aquel que los salva debe tener absoluta autoridad sobre todos. Si no, ¿cómo va a salvarlo? Si Dios no tiene autoridad sobre todas las almas de este mundo, ¿cómo va a salvar a algunos? Tiene que tener autoridad. Y Él la tiene sobre todas las almas, sobre todas las personas. Y ahí Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. La gloria de Jesús es la salvación de sus seguidores. La gloria de Jesús es la salvación de sus seguidores. Entonces, al centrar la atención en su obra en pro de ellos, el Hijo afirma que ha manifestado, dado a conocer el nombre del Padre a ellos. Solo es dado esto a aquellos que Él salva. Solo es dado a ellos. Manifiesta la gloria del Padre a sus hijos, la da a conocer. El Padre los eligió del mundo, o los eligió, sí, del mundo, para dárselos como don a su Hijo, para que no sean más del mundo, ni vivan como el mundo. Y creo, hermanos, que esto es una evidencia si estás en Cristo o no. Si estás viviendo como el mundo, hay evidencia que no estás en Cristo. O tal vez estás en Cristo, estás en la fe y estás pasando un momento muy difícil, donde estás alejado de las cosas del Señor, de las cosas espirituales, las disciplinas espirituales, oración, lectura de la palabra, congregarte. Pero tal vez es un tiempo y Dios ahora te despierta
Y dice, no, corre a mí, yo soy tu Salvador. Yo soy el que te rescaté. Y volvemos a Cristo. Encontramos la brújula, el norte, y nos volvemos a Él. Pero si esto es algo que rebota y no encuentro nada en esto, entonces posiblemente tu corazón todavía no es regenerado. Necesitas al Salvador. Necesitas al Salvador. Necesitas a Cristo. Encontré para esto un mejor comentario que está en un artículo doctrinal. Un artículo 7 de los cánones de Dor se llama. Los cánones de Dor o el sínodo de Dor fue convocado con el fin de solucionar ciertos problemas que había o controversias que había en las iglesias holandesas, originada allá por el 1619, por el arminianismo, que decía que el hombre no está tan muerto, está medio muerto, puede acudir a Cristo, está desmayado, medio débil, y no que está completamente muerto. Entonces ponía esto una parte en la responsabilidad del hombre. Eso entre otras cosas. Pero se levanta este sínodo de Dor y escribe una argumentación con respecto a los que el Señor escogió. Y noten qué interesante lo que ellos decían. 1619 lo escriben. Dice, cito, ahora bien, la elección es el propósito inmutable de Dios, por el cual, antes de que se echaran los fundamentos del mundo, Él, según el libre beneplácito de su voluntad, por pura gracia, ha escogido de entre toda la raza humana, caída por su propia culpa de su integridad pura en pecado y destrucción, a un cierto número de personas, ni mejores ni más merecedoras que otras, sino unidas a ellas en la miseria común, para salvación en Cristo, a quien desde la eternidad había nombrado mediador y cabeza de todos los elegidos y fundamento de salvación, y por consiguiente ha decretado dárselos para que se salven. Fin de la cita. Y esto es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Hay un acuerdo entre Dios y Cristo, hay escogidos, hay personas que Él salva. Y esto es un acuerdo glorioso, entonces vemos que la salvación le pertenece al Señor. Fíjense que ahí leíamos en Juan, tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Y esto, en virtud del decreto divino, estos hombres ya pertenecían al Padre. O sea que si nosotros hoy estamos en la gracia del Señor, ahora te enterás que por un acuerdo hecho antes de la fundación de este mundo, ya le pertenecíamos a Él. El plan de Dios. Y uno dice, tremendo, porque no depende de mí. Ya el Señor me escogió. Porque soy bueno, porque tengo carisma. No, porque soy miserable. Y tiene piedad. Y escogió lo vil y lo menospreciado para que su nombre sea glorificado. Miren lo que puedo hacer con estos vasos que son de deshonra. Y el Señor lo demuestra. Todo hecho por un acuerdo entre Dios y Cristo. Veimos ahí, versículo 11 de Juan 17. Jesús le pide al Padre que vigile a estos hombres y que mantenga bajo su supervisión divina todo lo que pudiera perjudicarlos espiritualmente. Nunca estaremos solos. Ni en ese tiempo cuando iban a sufrir una deserción, Jesús, nunca iban a estar solos. Tenemos la protección del Señor. Piden que sean guardados en el nombre del Padre, su revelación por medio de las palabras y obras en la esfera de la redención, la misma revelación que Jesús les había transmitido a ellos y ellos habían aceptado. El Señor ya sigue acordando esto con el Padre. La oración de Jesús en Juan 17 es el acuerdo previo que ya se hizo. Acordate, Señor, ese acuerdo que hicimos. Que estuvimos los dos, en soledad, bien, tranquilos, sin nadie más, porque no necesitamos a nadie más. Estamos y estamos bien. Pero ahora tenemos misericordia de estos hombres que van a recibir tu ira.
Dios dice, yo no quiero que merezcan, se merece mi ira, pero yo quiero escoger, yo quiero salvar a algunos. Entonces, los voy a elegir, pero tiene que haber un mediador, y vas a ser vos. ¿Y qué respondió a todo esto Jesús? Acá estoy. Sí, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué oró Jesús en el huerto? Si fuera de mí que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? La que Jesús ya sabía, la que habían planeado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que iba a recibir la ira y el castigo del Padre. Por eso su sufrimiento. La merecíamos nosotros. Sin embargo, Él recibe la ira y nosotros recibimos la gracia. Él recibe el castigo y nosotros, pecadores que merecíamos la ira de Dios, recibimos el regalo y los dones del Señor. ¿Qué nos merecíamos, hermano? Nada. No nos merecíamos. Jesús cumple todos los requisitos con todo corazón. Y Él firma el acuerdo. Jesús es el que firma este acuerdo. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacaste todo esto? Aparte de los textos que vos me dijiste. ¿Sabe de dónde salió la imaginación? Acompáñenme ahí al Salmo capítulo 2, por favor. Leyendo el Salmo capítulo 2, me encontré con esto. Y de ahí sale el argumento de mi exposición de hoy. Y hay otro salmo que voy a leer. Versículo 7 al 9. Lo leo en la Biblia de las Américas. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Esto es algo entre Cristo y Dios. Cristo y Dios. Está el Señor acá, está Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acompáñenme al Salmo 40. O sea, algo pasó ahí. Hay algo que se hizo, un decreto, un acuerdo. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has querido. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Quién puede decir esto? Jesús. Y acá está el acuerdo. Hay un decreto entre el Padre y el Hijo. Hay un decreto entre Dios Padre y Dios Hijo. Cristo el Hijo habla ahí en ambos pasajes. Noten que en el Salmo 2.7 habla primero y publica el decreto u ordenanza del cielo concerniente a Él mismo y lo trae al Padre. Esto es lo que acordamos. Quien lo instala en el sacerdocio o oficio de mediador. Porque así aplica también el apóstol lo dicho cuando dice en Hebreos capítulo 5, versículo 5, ¿qué utiliza este texto? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Se tiene que firmar este acuerdo entre nosotros dos y también avala este pacto y acuerdo en las dos partes que incluye ese pacto de redención o contrato sagrado entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Es un pacto de redención para rescatarnos. Es una transición central y la condición de un pacto hecho por alguien, en este caso el Hijo Eterno con Dios, es para lograr ¿qué? ¿Por qué se hace este pacto? ¿Porque se les ocurrió a Dios y a Cristo en un día de desayuno? No, este pacto está hecho entre ellos dos, no porque merezcan o porque necesiten más gloria. Dios y Cristo estaban bien solos. Ellos estaban bien con su soledad.
Él seguía siendo Dios y estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. No necesitaban a nadie más. Pero este acuerdo fue firmado para pecadores miserables que iban a ser condenados y sin embargo Él los rescata. Él los rescata para su propia gloria. Entonces es la recuperación y felicidad del pobre pecador. Y eso es el glorioso evangelio que me recuerda estas verdades una y otra vez. Una y otra vez. No nos olvidemos de esto, hermanos. Cuán profundamente agradecidos debemos estar por el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Existe un remedio para el pecado. Existe un remedio para la necesidad del hombre. Y ese remedio es tan ancho, tan amplio, tan profundo, que está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Consideremos a Jesucristo todos los días. Recordémonos el Evangelio de Cristo todos los días. Recordémonos que cuanto ha abundado el pecado, más ha sobreabundado la gracia de Dios. Cada día para nuestras vidas. Cada día para nosotros que nos merecíamos el infierno. Y ahora los que estamos en Cristo, nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote, tenemos a un sustituto, tenemos a un pastor, tenemos a un abogado, tenemos todo en Cristo. Él no nos dejó. Y aquellos que no tienen a Cristo, por favor, hoy es día de salvación. Corran a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados. Niños, adultos, jóvenes, corran a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados. Sálvame, Jesús. Sálvame, no quiero recibir la ira de Dios. Sálvame. Y que puedas ver, como nosotros, muchos de nosotros que estamos acá, hemos recibido la gracia y el perdón del Señor, porque no somos los mejores, somos los peores, pero recibimos gracia, sobre gracia, día tras día tras día. Oremos, hermanos. Señor, te damos tantas gracias por poder ver en tu palabra este acuerdo que hubo entre tú, Dios soberano, y nuestro amado Jesús. Era imposible que nos salváramos, Señor. Estábamos muertos. Sin embargo, en ese plan eterno nos salvaste, nos rescataste, todo por tu gracia. Gracias, Señor, por recordarnos la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por poder escuchar esto en tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a nosotros, de acuerdo a ese pacto que hubo entre tú y tu Hijo. Señor, ¿cómo no te vamos a glorificar? ¿Cómo no vamos a rendir nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a abrir la palabra o estudiar tu palabra o conocerte más, Señor, o venir a adorarte? Señor, quisiéramos estar todo el día adorándote, porque no lo merecíamos. Sin embargo, nos traes a tu presencia, nos abres el velo del lugar santísimo para que acudamos a ti, Señor. Gracias por tantas misericordias. Ayúdanos a no ser negligentes en nuestros deberes espirituales. Y salva, Señor. Salva, te pido una vez más. Salva en esta mañana, Señor. Sopla sobre los huesos secos, Señor. Trae vida para que te puedan ver a ti. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.